Marketing Online, episodio 552. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes, se nota que es viernes, a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, como lo quieras llamar. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio del viernes 24 de junio del 2016, número 552, que vamos a dedicar ni más ni menos que a los artistas, este fantástico gremio que, se dedica a entretener a la gente, que es algo que nos hace mucha falta. O sea que un abrazo aquí desde todos, que el otro día hice esta llamada de gremios y de oficios que aún no hubiera saludado y algunos de vosotros que estáis al otro lado me lo dijisteis. ¡Hey, pues saluda a los artistas! Pues desde aquí que les tengo mucho cariño. En fin, señores, pues hoy vamos a analizar una regla de economía, hoy es un monográfico, ya lo sabéis, que se puede aplicar tanto a nivel macroeconómico y tal, pero también, ojo, a nuestros pequeños negocios, a nuestro día a día, algo muy práctico, ya lo veréis. Pero antes, como siempre, ya lo sabéis, boluda.com/cursos, atención, porque ya sabéis que hay esos videotutoriales guiados paso a paso a tiempo real de marketing online, de desarrollo web, pero además ya sabéis que ahora estamos a tope con el fichaje de Antonio, el profesor de multimedia, que nos ha explicado Photoshop, y atención porque la semana que viene va a empezar a explicarnos Lightroom, ya os lo digo, Lightroom, fantástico. Luego también tenemos el profesor de diseño, de maquetación, Alex, os va a encantar el curso de maquetación que tiene preparado porque es una gozada. Y luego también tenemos el profesor que ayer os presentaba en Sociedad, que es Carlos, que nos va a explicar cómo sacar el máximo provecho a Google Apps. El primer curso va a ser el de Google Drive, vais a ver todo lo que se puede llegar a hacer, es que es una gozada, ya lo veréis. Pues bueno, ya tenemos todas estas incorporaciones y todo esto es gracias a vosotros. Muchas gracias. Y espero feedback de los nuevos profesores, de los nuevos cursos y, evidentemente, ya lo sabéis, boluda.com/nuevos cursos para los que voy a hacer yo. ¿De acuerdo? O sea que ahí lo tenéis todo, señores. Boluda.com/cursos, cada día a las 10:10 una nueva clase. Señores, y ahora sí, nos vamos a hablar de un clásico de la economía. Nos vamos a hablar de una cosa fundamental. Nos vamos a hablar de un principio, si le llaman principio, es que debe ser muy importante, ¿verdad? Y es algo que se estudia en las carreras universitarias de administración de empresas, de organización, de, todo economía, evidentemente, pero también en muchos bachilleratos. Estamos hablando ni más ni menos que de el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día? Bueno, el principio de Pareto, o la regla del 80-20, que igual os suena por ahí, es una regla que se inventó el señor Vilfredo Pareto. Estaba ahí este señor en su huerto, ¿no? Porque tenía guisantes, y se los estaba mirando. Bueno, no sé exactamente si fue esta epifanía tal y cual os la cuento, pero el tío estaba sentado ahí en el porche, me lo imagino que estaba ahí mirando sus huertos y decía, anda, pues ahora que me fijo, y se dio cuenta, atención, que el 20% de las vainas de los guisantes producían el 80% de la cosecha. O sea, tenía ahí todo de guisantes plantados. Y decía, mira, me estoy dando cuenta que el 20% va a producir, porque yo a nivel histórico lo he detectado, que el 80% de la cosecha. Y el otro 80%, o sea, el 80% restante, la gran mayoría estamos hablando, el otro 20% de la cosecha final. Es decir, un poco surrealista, ¿no? Porque tú dirías, bueno, lo normal es que el 80% de las vainas produzcan el 80% de los guisantes y el 20% el 20%. Pero no, resulta que no, que había algunas mejores, que había algunas peores, y eso se distribuía de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí la paranoia de un señor, ¿no? Que estaba ahí sentado mirando y tal. Si lo hubiéramos pensado nosotros, pues de ahí no hubiera pasado. Pero resulta que el señor Pareto era un economista de renombre, ¿eh? Era muy conocido, escribía sus artículos, sus historias. Y de ahí que, en lugar de esto, perderse en el limbo de las ideas curiosas e interesantes, pero que no pasan de ahí, pues se creó un principio que es mundialmente conocido, que es el principio de Pareto, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de Pareto dice lo siguiente, dice que el 80% de los resultados, es decir, hagas lo que hagas, y ahora hablaremos y pondremos algunos ejemplos, vienen, atención, del 20% del esfuerzo. Sí, señor.
del 20% del esfuerzo. O sea, tú te dedicas a hacer algo, ¿de acuerdo? Y te esfuerzas en hacer eso. Le dedicas tiempo, esfuerzo, recursos, etc. Bueno, pues resulta que el 80% de todo eso va a venir del 20% de esos esfuerzos. Es curioso, ¿verdad? Y diréis, pero Joan, ¿esto no tiene mucho sentido? Sí, ahora lo veremos. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos para que veáis a qué me refiero. Por ejemplo, tema clientes. Muchos de vosotros tenéis clientes o tenéis pensado tener clientes si es un proyecto que vais a lanzar. Bueno, pues resulta que normalmente, ¿de acuerdo? Ya os digo, hay casos excepcionales, pero en general y sobre todo cuanto más grande es la empresa, el 20% de nuestros clientes nos va a generar el 80% de nuestra facturación. ¿De acuerdo? O sea, esto ocurre, ya os digo, y cuando más grande es la empresa, pues más suele pasar. Ojo, esto no deja de ser un riesgo, que un 20%, que es algo tan pequeño, tenga un 80% de la facturación. Pero es que esto pasa con más cosas. En ocasiones, el 20% de nuestros productos, o sea, si nosotros tenemos una cartera de productos, ¿de acuerdo? O de servicios. Bueno, pues tenemos, yo qué sé, vendemos, vamos a suponer que vendemos cartuchos de impresora, vendemos servicio técnico para impresoras, por decir algo. Bueno, pues el 20% de estos productos que nosotros ofrecemos va a suponer el 80% de nuestra facturación. ¿De acuerdo? En ocasiones, el 20% de nuestras acciones comerciales, es decir, bueno, vamos a hacer llamadas, vamos a enviar mailings, vamos a salir a, yo qué sé, a hacer visitas a puerta fría. Bueno, pues el 20% de nuestras acciones comerciales van a cerrar el 80% de nuestros clientes nuevos, de las captaciones, ¿de acuerdo? O sea, el 20% va a captar el 80%. Pero, ojo, eso también quiere decir que el 80% de cosas que hagamos van a cerrar solo el 20%. ¿De acuerdo? En ocasiones, para poner otro ejemplo, el 20% de nuestros clientes va a ocupar, y esto también es importantísimo, el 80% de nuestro servicio de asistencia o de nuestro, yo qué sé, soporte para los clientes o de llamadas de teléfono. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, vamos a mirar, ¿cuánta gente nos llama al teléfono? En el caso que ofrezcáis ese servicio. Bueno, pues ya veréis que en muchas ocasiones va a pasar que el 20%... A ver, una cosa, esto no es matemático, es decir, no es un 20-80, a veces será un 15-85 o un 30-70, da igual, pero es cierto que se suele, y podéis calcularlo, de alguna forma. No es una cosa que se calcule muy rápidamente o muy fácilmente, pero hay una proporción de 1/4 a 3/4, más o menos, aproximadamente. Pues lo que os digo, si os fijáis, por ejemplo, en las llamadas telefónicas, os daréis cuenta que un 80% de los clientes, solamente ese 80%, que os deja bastante más tranquilos, os llama un 20% de las veces. En cambio, hay un 20% de los clientes que ocupan un 80% de las llamadas. Seguro que si ahora empezáis a hacer un listado de los clientes que os llaman, tendréis clarísimo el que os llama más. ¡Seguro! Y el que va después, y el que va después. Y tendréis algunos que diréis, bueno, este es que no me llama de vez en cuando le ocurre algún tema, no sé qué, no sé cuántos. Seguro que os veis reflejados ahí. Entonces ya os digo, igual no son 80-20. A ver, la regla de Pareto no es matemáticas, si no esto sería sospechosamente mágico, ¿verdad? Pero sí que es cierto que dice, la gran mayoría, en muchas ocasiones, produce solamente este pequeño output, este pequeño resultado. En cambio, hay una minoría de un 20%, 15, 30, da igual, que produce, vamos, un 80, un 70%. ¿De acuerdo? Esto es, ya os digo, esto es especialmente importante. Claro, si vosotros tenéis 5 clientes, es más difícil que se cumpla todo esto, pero si tenéis 20 es más fácil, y si tuvierais 100 ya no os digo, pero os aseguro por experiencia mía y experiencia de mis clientes que esto se va cumpliendo. Entonces, esto está muy bien, la teoría está muy bonita y es una paranoia muy interesante para bueno, pues para pasar un día echando un vistazo al tema, pero la idea es, ¿ahora qué podemos hacer? Lo que está muy bien saber todo esto, Joan, genial, pero ¿ahora qué paso podemos tomar? Bueno, pues precisamente este tema del 80-20 y tal es una de las cosas que hemos comentado estos días de este mes, porque este mes de junio estamos tratando el tema de ser más productivos, ¿no? La gente que, ya sabéis, los suscriptores que estáis en los cursos, si vais a la pestañita de propósitos, ya sabéis que cada mes cumplimos un propósito y esto funciona a través de mails. Yo os propongo ciertas cosas, vosotros me contestáis a través del mail y después os doy feedback a todos en general, ¿de acuerdo? Bueno, pues este mes estamos trabajando cómo ser más productivos, cómo ser más eficientes. Y esta es una de las cosas. Y efectivamente, cuando hablé de la regla de Pareto me habéis contestado dándome la razón y diciendo, pues sí, mira, porque me pasa esto y hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? O sea que, ya os digo, esto ocurre. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Porque está muy bien saberlo, pero si no movemos ficha nos vamos a quedar igual. Bueno, la idea es que lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es identificar este 20%. ¿De acuerdo? Es en los buenos, es decir, este 20% que nos da el 80% de resultados, sea lo que sea, en captación comercial, en clientes, en esfuerzo, en inversión, da igual. Este 20%, centrarnos en él. Y el resto, olvidarlo. Decir que no, dejar de hacerlo.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un 80%, por el amor de Dios, es un 80% que nos está dando solo un 20%. Y diríais, Joan, pero a ver, vale que es un 80% que nos da un 20% de resultados, pero es un 20%. O sea, si renunciamos a este 80%, vamos a perder pues por ejemplo, un 80% de la facturación. Vamos a poner el tema de clientes, por ejemplo. Si decimos que no al 80% de estos clientes que nos dan un 20% de facturación, sí que es cierto que vamos a quitarnos todo esto de encima, pero vamos a tener un 20% menos. ¡No! Porque ese 80% al cual habéis dicho que no, eso que habéis dicho, mira, ahora no voy a tener que estar contestando el teléfono a esta persona, ahora no voy a tener que estar, yo qué sé, pues respondiendo correos, ahora no voy a tener que estar captando, yo qué sé, saliendo a la calle haciendo puerta fría porque esto veía que no funcionaba tan bien. Todo esto, todo este tiempo que vais a tener, todos estos recursos disponibles que vais a tener, no os vais a estar mirando, yo qué sé, series en Netflix. ¿Qué vais a hacer? Lo que vais a estar haciendo es buscar más clientes, buscar más métodos, buscar más formas de daros a conocer parecidas al 20% que sabéis que sí que funciona. Ojo, y esto no solo con clientes, sino con otras cosas. Por ejemplo, tema contenido. Nosotros podemos estar creando contenido, podemos estar creando vídeos, posts. Imaginémonos que tenemos un blog y tenemos varias categorías y escribimos sobre varios tipos de cosas. Igual resulta que el 20% de nuestro contenido, el 20% de estos temas, nos consigue el 80% de nuestras visitas. Pues vamos a centrarnos en ese tipo de contenido. O sea, echad un vistazo a Analytics, mirad qué categorías, esto lo podéis hacer por categorías, lo podéis hacer por posts, lo podéis hacer de muchas formas, y mirad qué tema, qué categoría, qué temática trae más visitas. Y veréis cómo hay ciertas temáticas, típico, esto os puede pasar muchísimo, que tendréis 3, 4, 5 posts que decís, madre mía, es que este post, este artículo que escribí un día, me trae cientos de visitas cada día. Bueno, pues escribe más posts como esos y deja los posts que estás escribiendo que no te traen visitas o que te traen muy poquitas. Esto con otras cosas. Imaginaros, por ejemplo, que el 20% de si hacemos publicidad, que detectáis, echad un vistazo, haced números y veis que el 20% de nuestra publicidad nos consigue el 80% de nuestras visitas también, o de nuestras ventas. Resulta que hacemos Facebook, que hacemos Google Ads, que hacemos, AdWords, Facebook, Twitter, que hacemos algo con bloggers. Echad un vistazo a todo esto. Entonces, igual os vais a dar cuenta, ostras, pues mira, esto, que representa que estoy dedicando un 20% del presupuesto, me está trayendo muchas más visitas. Dejad el resto y dedicad todo el presupuesto a hacer cosas parecidas. Lo mismo con otras cosas. Si, por ejemplo, tenemos un 20% de nuestros productos, de nuestra cartera de productos que nos está consiguiendo un 80% de la facturación, dejad los otros, dejad el resto. Esto ya lo tratamos en un caso de éxito el año pasado, la temporada anterior, que se llamaba el negocio, era un e-commerce que se dedicaba a vender todo de cosas, pero tenía una categoría que precisamente era esto. Es que, mira, me va perfecto, me lo apunto y os dejaré el enlace en las notas del programa, porque le pasaba esto exactamente. Tenía una categoría de ese e-commerce que se vendía muchísimo más. Y todo el resto, que no era un 80%, pero creo que como un 70%, en ese caso os doy los datos exactos, de productos se vendían pues de uvas, a ver, se iban vendiendo, pero era muy poquito, era el 20 o el menos de por ciento de ventas. ¿Qué hicieron? Bueno, en ese caso no se atrevieron directamente a cargarse todo el inventario, lo que hicieron fue crear otra web bajo otra marca, entonces vender únicamente un tipo de producto muy friki y tal, ¿no? Bueno, pues eso les funcionó tan bien que luego acabaron vendiéndose el primer negocio porque ya no les interesaba y se centraron únicamente en eso. O sea, imaginaros. O sea, menos es más. Pero es que es totalmente cierto, menos es más. Entonces, el problema aquí es que tenemos que aprender a decir que no. Y esto daría para le dedico un capítulo en el libro, daría para un monográfico, para un curso entero. Podría hacer un curso entero que se llamara decir que no. Porque es el gran problema, que no decimos que no. Y eso nos trae a ser ineficientes. Cuando no decimos que no, es ineficiencia seguro. Pero seguro. Pero claro, tenemos que decir que no al 80% de clientes, al 80% de contenido, al 80% de esfuerzo. A ver quién tiene cojones, ¿no? Decir que no al 80% de todo esto. Pero creedme, el otro día lo hablaba con un cliente también y me decía, es que Joan, desde que estoy haciendo esto, cuanto más digo que no, más dinero gano. ¿Por qué? Porque atención, si decimos que no al 80% de esos clientes, de ese contenido, de ese esfuerzo, vamos a decir que sí a ese 20% bueno. Imaginaros si el 100% de nuestros esfuerzos, de nuestros clientes, de nuestro contenido, de nuestro esfuerzo en general, diera tan buen fruto como ese 20% óptimo que tenemos ahí. Los resultados se disparan al 400%. Claro, del 100% quitamos, imaginaros, tenéis un 20% bueno o un 80% no tan bueno. Quitáis ese 80% no tan bueno y en su lugar colocáis 4 grupos más de ese 20% que tanto funciona.
Vamos, es un crecimiento del 400% o 500%. O sea que fijémonos, ¿eh? O sea, pues antes de decir que sí, tenemos que calcular nuestro coste de oportunidad, es decir, si decimos que sí a alguien, ¿qué va a pasar? ¿A qué voy a tener que decir que no? Si digo que sí a algo, a un cliente, a un, yo qué sé, a un contenido, da igual, a algo que voy a dedicar yo cierto esfuerzo, ¿de acuerdo? Si digo que sí, ¿a qué voy a estar diciendo que no? ¿Hay otra alternativa mejor? ¿Hay esto que me está viniendo, sea un cliente, sea una oportunidad de anuncio, da igual, sea lo que sea, forma parte de ese 20% de los buenos? Si no, pues decimos que no. Claro, yo ya entiendo que esto a priori es muy difícil saberlo, no tenemos una bola de cristal de decir a ver si este cliente o a ver si esta inversión va a ser de las buenas y tal. Claro, esto sería surrealista. Pero sí que os voy a decir algo en cuanto a los clientes. Cuando vais o si ya lo tenéis, o si estáis por fichar a un cliente, vais a captar un cliente, pero entra uno en una de estas 3 categorías que voy a comentar ahora, replanteároslo. No digo que digáis que no, pero al menos sentaros un momento y pensad, ahora que os diré las categorías, esas banderas rojas que dicen los americanos, las red flags, al menos tenerlo en consideración y pensad, esto es pues, quizás lo que me dijo Joan, pues a ver, cuando os volvéis a encontrar en esta situación. Primer tipo de clientes, es el cliente tóxico, es el cliente venenoso, es ese cliente que no tenéis ganas de tener como cliente. Es surrealista, y diréis, bueno, si no tienes ganas de tenerlo como cliente, pues no lo tengas, ya, pero en muchas ocasiones la gente se agarra un clavo ardiendo, sobre todo cuando empiezas, porque dices, bueno, pues no me cae muy bien el tío, pero yo qué sé, al menos voy a facturar, o esto que me pide o sus formas o lo que sea, no. Reservado el derecho de admisión. Si no os cae bien, si es ese tipo de personas que cuando veis un mail suyo en la bandeja de entrada ya os pilla una úlcera de estómago, cuando veis que os llaman y suena el teléfono y decís, ¡ay! De verdad tengo que descolgar. Ese tipo de personas, mal. ¡Fuera! O sea, lo importante es que vosotros estéis trabajando a gusto. Si cada vez que os llama, os manda un correo, tenéis un disgusto, esto no es buena señal, ¿verdad que no? Bueno, pues, aunque parezca mentira, muchas ocasiones aceptamos este tipo de cliente. O sea, este tipo de cliente, de entrada, no. ¿Por qué? Porque va a ser un círculo nefasto. O sea, yo cuando voy a trabajar, estoy contentísimo. Bueno, ya se me nota, ¿no? Yo cuando vengo aquí y grabo el podcast, yo cuando contesto a mis clientes, yo cuando trabajo en todo en general, es porque me lo paso muy bien. Si veo que va a ser un cliente tóxico, porque hay y en todas partes cuecen habas, si va a ser un cliente negativo, si va a ser un cliente que cuando me tenga que poner con su proyecto vea que va a ser pensamientos negativos o va a ser, no me apetece, no lo pillo. No lo hagáis, es que no lo hagáis, nada justifica que tengáis que hacer algo que no os gusta en esta vida, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy generalista y deberíamos debatirlo, ¿no? Porque entiendo que a veces hay responsabilidades y tal, pero incluso a nivel económico, a nivel de responsabilidades. Es decir, Joan, es que tengo que pagar la hipoteca, ya, pero paga la hipoteca con clientes buenos. Si dices que no a los clientes malos, ya llegarán los buenos. Esto sé que cuesta mucho de creer, porque muchas veces es, si apenas capto, bueno, entonces ahí tienes un problema de captación, pero no eso no justifica que aceptes este tipo de clientes. Bueno, es todo muy metafísico, un día si queréis ya lo discutimos, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Segundo punto, clientes tacaños. Olvidaros de los clientes tacaños. Por favor, esto, ojo, porque es un círculo vicioso, Si empezáis con clientes tacaños, con clientes que os regatean cada céntimo de euro, con clientes que os piden descuentos, con clientes que juegan a ahogaros a nivel de presupuesto, que prácticamente estáis trabajando a precio de coste, esto fuera. Porque ¿sabéis qué va a pasar? Bueno, van a pasar muchas cosas. Una de ellas va a ser que no vais a tener margen. O sea, o vais a tener un margen, vais a estar trabajando como locos con un margen muy bajo, ¿de acuerdo? Esto ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, ¿no? Lo que os decía de pedalear con la bici, es decir, ostras, no avanzo, pero pedaleo mucho. Pues esto os lo vais a encontrar. Pero por otra parte, atención, vais a entrar en este sector de clientes tacaños, porque cualquier referencia, por ejemplo, cuando hablen de ti, cualquier referencia de ese cliente a otro cliente, va a ser precisamente por precio. Pues mira, yo lo hago con este que me lo hace muy barato, o que le puedes regatear, o que... No es que se aproveche, ojo, no es que se aproveche de ti, lo que pasa es que vas a ir por precio. Y creedme, no vayáis a por precio, no queréis ir a por precio. En vuestra estrategia, ir a por precio es de lo peor. O sea, de lo peor que podéis hacer. De entrada, solo un 14%, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, de promedio, depende del sector, pero de promedio solo el 14% de las personas van por precio. Y siempre os pongo el mismo ejemplo, y eso es lo que digo a los alumnos de carrera, de final de carrera, cuando les doy clase. ¿Qué coche tenéis?
y me dicen sus marcas. Entonces les digo, ¿quién ha comprado ese coche única y exclusivamente por precio? Y nadie, porque uno que tiene, a ver, ¿por qué no tienen todos un Kia, por decir algo, ¿no? O un Tata. ¿Por qué tienen un Ford? ¿Por qué tienen un Volkswagen? ¿Por qué tienen un Fiat? ¿Por qué tienen un...? Da igual. ¿Por qué? Pues porque, porque me gusta la marca, porque en casa tenemos otro y nos ha funcionado y tal, porque me gustaba el diseño, porque me gustaba el color, porque me gustaba el interior, porque me gustaba no sé qué, ¿de acuerdo? O sea, por la seguridad, aunque te digan, no, pero yo por la seguridad, bueno, pues entonces estáis teniendo en cuenta, pues, el histórico que en tu casa, por ejemplo, de otros coches que había, estás teniendo en cuenta el diseño, estás teniendo en cuenta, por ejemplo, la seguridad, y todo esto pasa por encima del precio. Ojo, no quiere decir que no tengas también en cuenta el precio, pero que no es un factor que vaya a decidir únicamente esa compra. Entonces, bueno, hay todo un mundillo. Pues lo que os decía, además, eso va a pasar que las referencias de ese mismo cliente y vais a entrar a un mundillo, ¿de acuerdo?, de trabajar por precio, muy bajo coste y trabajar muchas horas. Y creedme, no queréis estar ahí, o sea que fuera. O sea que erradiquemos este tipo de cliente. Si es durante el proceso de captación que lo vemos, pues está clarísimo. Le decimos que, no, pues mira, nosotros no podemos porque tenemos estos precios y punto. Y si es un cliente que ya tenéis, que, bueno, os estáis arrepintiendo de tenerlo, pues simplemente le podéis decir, mira, hemos hecho unos cambios estratégicos, ya no vamos a ofrecer este producto, si te interesa ahora tendremos este, ya sé que es otro precio, pero esto es como funciona, porque hemos fichado gente, yo qué sé. De una forma muy amable le decís que ese producto, ese servicio ya no se va a ofrecer, ¿de acuerdo? Muy bien, esto sería el segundo tipo de clientes. Y el tercero, a ver si lo detectáis, es si os piden algo que no es lo vuestro. Esto ya hemos hablado muchas veces de esto, os dejo en las notas del programa episodios en los cuales hablo solo de esto, pero en ocasiones, esto lo comentaba en el programa especial de Red de Ayuda Mutua, os lo pongo en las notas del programa, pero en ocasiones pasa que viene alguien y os pide algo que no es exactamente lo que hacéis vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, pues por puro dinero, dices, bueno, no es exactamente lo que hago yo, pero lo adapto, no sé qué. Imaginaros que sois diseñadores web, pero no maquetáis. Y os dice, bueno, tú también hazme la maquetación. Claro, ¿qué haces? Bueno, pues vale, ya lo haré. O al revés, que sois programadores y os dicen de diseñar. O que sois, da igual, esto en cualquier... Algo que está relativamente relacionado con lo que hacéis, con vuestro sector, seáis lo que seáis, Seáis psicólogos, desarrolladores, traductores, da igual. Igual sois traductores de textos al inglés o del inglés al español y os dicen que además de traducir el libro, lo maquetéis. Y decís, bueno, es que me va a pagar un poco más. Evitadlo. Si no es lo vuestro, evitadlo. Si estáis trabajando ahora con un cliente y estáis haciéndole cosas que no son las vuestras, evitadlo. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Primero, porque no sois buenos con eso. O sea, no se os da bien. Es otra cosa. Vosotros sois traductores, sois programadores, sois diseñadores. No sois lo otro. O sea, que vais a tardar mucho más. No vais a ser eficientes. Con eso, una vez más, no vais a ser productivos. ¿Por qué? Porque estáis trabajando con algo que otra persona, lo tendría hecho, yo qué sé, pues en una hora y vosotros igual os vais a tener que tirar un día. ¿Veis que no encaja? ¿Veis que no es eficiente? Entonces, ¿qué podéis hacer? Esa red de ayuda mutua, que os lo explico en otro, ¿no? Que básicamente es pasar a cambio de una comisión o a cambio de nada. Yo, por ejemplo, este tipo de cosas lo hago a cambio de nada. Cuando me llega algo que yo veo que yo o por tiempo no puedo hacerlo o no es mi especialidad, pues lo derivo a otra persona. Y no le pido nada a cambio, simplemente lo derivo. Y esa persona, seguro que cuando llegue el momento, si le llega algo que no es para él, pero es para mí, me lo dirá. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo un tema, ya os digo, os dejo el enlace por si queréis saber cómo funciona ese. Bueno, y finalmente, simplemente decir que no a toda esta gente, ya os digo, pensad en clientes tóxicos, clientes tacaños, clientes que te piden algo que no es lo tuyo, ¿de acuerdo? Estos tres, cuando detectéis algo así, o si ya los tenéis, pensadlo, sentaros y decir, a ver, ¿puedo quitarme esto de encima? Y si lo puedo hacer, entonces tendré más tiempo para captar clientes como... Imaginaros vuestro mejor cliente, con el que más a gusto estáis, con el que más margen tenéis, ese cliente que decís, hostia, es que esta persona me encanta cuando me llama, cuando recibo los correos, cuando pensamos nuevos proyectos, Y ahora pensad el peor es ese que dices, madre mía, lo que os decía, ¿no? Cada vez que os llama, ahora a ver qué quiere no sé qué, no sé cuántos. Entonces, imaginaros que alguien con una varita mágica viniera y dijera, mira, si queréis convierto este que es el peor en uno parecido al mejor. ¿Verdad que diríais que sí? Pues esto es lo que tenéis que hacer. Lo que pasa es que es cierto, no hay una varita mágica, primero tenéis que quitar para tener espacio para otro de los buenos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Porque al fin y al cabo, la clave de decir que no es para poder decir que sí. Si les decimos que no a clientes tóxicos, tacaños y clientes que nos piden cosas que no es de lo nuestro, vamos a poder decir que sí a clientes buenos, a clientes generosos, a clientes que nos piden lo que nosotros sabemos hacer bien, lo que nosotros sabemos hacer mejor. ¿Dónde queréis estar? ¿En qué escenario? Bueno, evidentemente en el segundo. Pero, ojo, lo que os digo, para estar ahí, lo primero que tenemos que hacer es decir que no muchas veces. Nosotros, la idea es que nos labremos nuestro propio camino.
Esta es la gracia de un crecimiento, y esto lo veo muchísimo, con muchos clientes míos. Lo veo cuando han ido labrando su propio camino hacia un círculo vicioso o hacia un círculo virtuoso. El círculo vicioso es ese que han ido, pues, por ejemplo, a por precio y tal, y están trabajando mucho y tal, y los clientes y esto y lo otro, y les va fatal, y dicen es que trabajo mucho y no gano nada, y el otro, el que ha sabido decir que no en su momento, que ha ido eligiendo los clientes, que tiene menos clientes quizás, pero mejores, trabaja más a gusto, y este está facturando lo que nunca hubiera pensado que facturaría, que llegaría a facturar, ¿de acuerdo? O sea que ahí quedaría el tema. Entonces, deberes que os pongo este viernes, que últimamente os pongo deberes, es hacer este pensamiento, es sentaros con vosotros solos o con los socios o lo que haga falta y pensar en esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo? ¿Y qué resultados nos está dando cada esfuerzo? Igual con los clientes. De hecho, con los clientes es aún más fácil, porque solo tenéis que ordenar los clientes por facturación, es decir, del que más al que menos. Y entonces mirad lo que se cumple, ¿no? Y quedaros con el 20% que más os facturan, ¿de acuerdo? Ese 20%, o si lo ordenáis, de más facturación a menos facturación, quitad el resto y ahora calculad qué estaríais ganando si todos fueran como ese primer 20%. Ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno, evidentemente puede ser que haya un cliente que os facture muchísimo, pero que también sea tóxico, con lo que no es tan fácil todo, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, por eso digo, sentaros, pensadlo, porque igual os vais a dar cuenta que hay algunas pequeñas acciones que podéis hacer, como prescindir de algunos, yo qué sé, pues de algunos clientes, de algunas inversiones, de algún tipo de, incluso tipo de captación y de acciones comerciales, para hacer otras cosas que os van a funcionar mucho mejor. O sea que ahí está lo que hay detrás de esta norma del 80-20 o del principio de Pareto y, al fin y al cabo, también muy acompañado con el tema de decir que no, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, espero que os haya hecho pensar un poquito, espero que probéis esto realmente de sentaros a pensarlo, y si es así y lográis, aunque sea un pequeño crecimiento, aunque sea de un 10 o un 15% de vuestra facturación gracias a esto, ya estaré enormemente, satisfecho y feliz. O sea que ahí está. En fin, señores, pues nada, ya está, hasta aquí el programa. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y muchísimas gracias por suscribiros y por estar ahí al otro lado. Señores, muchas gracias. Esto está aquí gracias a vosotros, si no, mal asunto. Señores, es viernes, es fin de semana, bueno, lo tenemos aquí, nada, a la vuelta de la esquina, o sea que ya sabéis lo que toca. Descansad, relajaros, recargad pilas, porque volvemos el lunes con más y mejor, no solamente por vuestras preguntas, sino porque además van a empezar muchos cursos nuevos que estoy segurísimo que os van a encantar. Como siempre, esto será el lunes a las 7:07. Hasta entonces, muy buen fin de semana.